Esto es El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. La aviación siria y rusa matan al menos a 7 personas en una nueva jornada de bombardeos contra la provincia de Idlib, bastión de los insurgentes que han tomado Alepo y avanzan hacia Hama. Bashar al-Assad promete a sus aliados que ganará por la fuerza. Y por razones de seguridad, Naciones Unidas suspende la entrada de ayuda humanitaria a través del paso de Kerem Shalom en el sur de la Franja de Gaza. Este sábado el ejército israelí mató a 3 empleados de Wall Central Kitchen, que también ha suspendido operaciones en el enclave palestino. Cuarta ya noche de protestas pro-occidentales en Georgia. La prensa local informa de manifestaciones en la capital y en otras ciudades y del bloqueo de las vías hacia el principal puerto del país, en el Mar Negro. El Ejecutivo acusa a Bruselas y a Washington de instigar el movimiento. Iniciamos con noticias de Siria. El ministro de Exteriores de Irán se reunió en Damasco con Bashar al-Assad y declaró que, aunque la situación sea difícil, está convencido que las fuerzas gubernamentales vencerán como en el pasado. Según blogueros rusos citados por Reuters, Moscú ha destituido al general que comandaba las fuerzas rusas en Siria, que combaten, ya lo saben, junto al ejército de al-Assad. Mientras, los insurgentes avanzan hacia la ciudad de Hama, después de tomar Alepo en tan solo 3 días. Y un bombardeo precisamente de las fuerzas rusas en Idlib ha matado a cerca de 7 civiles, mientras los combates de los últimos días han dejado ya cientos de desplazados forzados. Desde la seguridad de este campamento de desplazados, hombres, mujeres y niños esperan noticias de Alepo. Forman parte de las más de 10.000 familias que se estima han huido de la reciente escalada en la guerra civil siria y esperan regresar pronto a sus hogares. Vivimos una vida trágica en el pueblo. Había cohetes, bombardeos y ataques aéreos de los aviones por un lado y drones por el otro. Nuestros niños estaban aterrorizados. Salimos y llegamos aquí solo con la ropa que llevábamos puesta, sin nada más. Con la ayuda de Dios seremos victoriosos sobre el régimen de Bashar al-Assad y regresaremos a nuestra zona de forma segura. La ofensiva sorpresa liderada por el grupo militante islamista Hayat Tahrir al-Sham comenzó el miércoles. En los días posteriores, los grupos rebeldes tomaron territorio en el noroeste de Siria. Y el sábado publicaron estas imágenes frente a la icónica ciudadela de Alepo, afirmando haber capturado la urbe de manos del gobierno de Bashar al-Assad. Insurgentes armados vestidos de camuflaje irrumpieron en edificios gubernamentales y derribaron monumentos. El oficialismo respondió con ataques aéreos realizados por bombarderos rusos, los primeros en Alepo desde 2016. Sin embargo, algunos civiles no se han desanimado por los enfrentamientos. No he puesto un pie en Alepo desde el 2012 y esta es la primera vez que entro en la ciudadela desde entonces. Según un grupo de monitoreo de guerra, los soldados del gobierno sirio, las fuerzas de seguridad y los oficiales de policía han huido de la ciudad y han sido reemplazados por grupos rebeldes. Pasamos a noticias de la Franja de Gaza. Por un lado, este domingo se reanudaron los diálogos entre Hamás y los países mediadores en Egipto. Por otro lado, Israel mató al menos a 20 personas en las últimas horas, según las fuentes médicas citadas por la agencia Reuters. Mientras, entre la población atrapada en el enclave palestino aumenta el riesgo de hambruna. La UNRWA anunció que suspende la entrada de ayuda humanitaria por el paso de Kerem Shalom en el sur debido a los peligros que enfrenta su personal. Una decisión anunciada después de que el ejército israelí matara a 3 empleados de la ONG Wall Central Kitchen. Federico Cueva Verena nos amplía. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ha decidido suspender la distribución de ayuda a través del cruce de Kerem Shalom en el sur de Gaza por la falta de seguridad en la zona. El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, puntualizó que bandas armadas saquearon un convoy de casi un centenar de camiones a mediados de noviembre y que otro contingente más pequeño de comida también fue robado ayer sábado. Lazzarini admitió que es una decisión difícil que se toma cuando la hambruna se está profundizando rápidamente en la franja
franja y culpó a Israel porque sus acciones, según el jefe de la UNRWA, han causado el desplome de la ley y el orden en Gaza. En concreto, apuntó a obstáculos a la entrada de ayuda, la ausencia de seguridad en las rutas de distribución y los ataques contra la policía local manejada por Hamas, que suele custodiar los convoys. Es una medida que, si se mantiene, puede empeorar todavía más, si cabe, la catástrofe humanitaria en Gaza, que enfrenta la llegada de las lluvias y las bajas temperaturas. Además, ese cruce de Kerem Shalom es el único diseñado para transporte de carga y es la principal arteria de entrada de ayuda desde que la invasión israelí obligó a cerrar Rafah en mayo pasado. Esta decisión, asimismo, subraya la desprotección de los trabajadores humanitarios en Gaza expuestos a los ataques israelíes. Recordemos que el sábado bombardeos en Han Yunis mataron a un empleado de Save the Children y a 3 de World Central Kitchen, que también pausó sus operaciones tras lo ocurrido. Y es que la invasión israelí en Gaza ha causado cifras récord de muerte de trabajadores humanitarios en conflictos armados, con más de 330 empleados asesinados desde octubre de 2023. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania porque en una visita cargada de simbolismo las nuevas autoridades europeas visitaron Kiev en su primer día de mandato. Mientras Rusia avanza en los ataques contra territorio ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky insistió al nuevo presidente del Consejo Europeo, hablamos de Antonio Costa, y a la nueva jefa de la diplomacia de Bruselas, Kaja Kallas, en que Ucrania debe entrar en la OTAN. Un matiz respecto a las palabras que pronunció en una entrevista con Sky News esta semana, cuando planteó que la OTAN protegiera solo el territorio que las fuerzas de Kiev controlan de facto y que entonces las zonas ocupadas por Rusia se recuperen por la vía diplomática. No puede haber una invitación de la OTAN para algunas partes del territorio ucraniano. Significaría un reconocimiento automático de que todos los demás territorios no solo están en peligro, sino que no forman parte de Ucrania. Por eso Ucrania nunca lo aceptará. Si no es una invitación, que sea para todos los territorios. Mientras en Georgia avanza el cuarto día consecutivo de protestas antigubernamentales, tanto en la capital como en otros puntos del país. Después de que este sábado Washington cortara la asociación estratégica con Tbilisi, este domingo Bruselas anunció consecuencias para el gobierno georgiano ultranacionalista y mostró su apoyo a los manifestantes que contestan la decisión del Ejecutivo de suspender hasta 2028 el proceso de adhesión del país a la Unión Europea. El primer ministro georgiano minimizó, sin embargo, la posición de Washington y aseguró que volverán a entablar lazos con Estados Unidos cuando Trump asuma el poder. Además, descarta repetir elecciones y reprocha a la presidenta su posición pro-occidental y que se niegue a dejar el cargo cuando termine su mandato. A la señora Salomé Zouravishvili le quedan 4 viernes y no puede acostumbrarse. Comprendo su estado emocional, pero por supuesto, el 29 de diciembre tendrá que abandonar su residencia y entregar este edificio a un presidente legítimamente elegido. Les recuerdo que Zouravishvili perdió las elecciones el 26 de octubre. Ella luchó para que la oposición radical ganara las elecciones del 26 de octubre y pensó que eso le garantizaría la permanencia en el cargo, pero perdió muy mal las elecciones. Cambiamos de tema. Hoy se conmemora el Día Mundial por la lucha contra el SIDA y nos trasladamos a Argentina, donde las políticas de recortes del presidente Javier Milei están afectando gravemente a los pacientes de esta enfermedad, con una reducción de más del 60% en el tratamiento gratuito en 2024. Marta Moya nos cuenta más. La motosierra de Milei afecta a los pacientes de SIDA en Argentina. Él es Claudio Mariani. Tiene 59 años, VIH positivo desde 1993. Acude a consulta hospitalaria regularmente para tratar su enfermedad, pero desde hace meses algo ha cambiado en su rutina. Yo vengo tomando medicación vencida desde el mes de mayo, ahora en el mes de noviembre, en el mes de octubre me dieron para el mes de noviembre 3 cajas que se vencen en el mes de noviembre. Por lo cual noviembre, diciembre y enero, en realidad ya diciembre, enero y febrero voy a estar tomando medicación vencida. Y esto es terrible. Y lamentablemente estamos en una cadena porque se nos va a escuchar luchar por el tema de la medicación, pero hoy por hoy en el conurbano hay familias que solo tienen la medicación y no tienen para comer. Desde la llegada del líder de extrema derecha al gobierno, Argentina, otrora pionera en el tratamiento del VIH,
ha recortado el presupuesto público un 67% en 2024 y se espera que la tendencia continúe el próximo año. Esto podría condicionar el suministro de los medicamentos, así como dejar a miles de personas sin atención, según los expertos. Y acá es muy importante entender que todos estos recortes, lejos de ahorrar dinero, además de todo lo que le generan a las personas, generan más costo. Porque en Argentina uno de los grandes problemas que tenemos es la detección tardía. Casi el 40% de los nuevos diagnósticos de VIH se dan en personas que ya están en un estadio avanzado de la infección. En Argentina hay alrededor de 140.000 personas diagnosticadas con VIH y la mitad depende del tratamiento proporcionado por el Estado para abordar la enfermedad. En 2025, cerca de 9.000 pacientes podrían sufrir las consecuencias de los recortes. De Argentina pasamos a España porque Madrid fue escenario de una nueva manifestación de la oposición venezolana. Un centenar de personas exigieron a la Corte Penal Internacional que acelere la investigación y emita órdenes de detención contra el gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Además, los manifestantes aseguran que mantendrán la presión para que Edmundo González Urrutia asuma la presidencia en enero. Sin embargo, a pesar de estar exiliado también en Madrid y de haber sido reconocido como presidente electo por Washington, el líder opositor no acudió a la protesta. Pasamos a Estados Unidos porque Donald Trump nombra a Massad Boulos, el suegro de su hija Tiffany, como consejero de Asuntos Árabes y de Medio Oriente. Según el New York Times, el presidente electo no mencionó la conexión familiar con el empresario cuando hizo el anuncio, sino que destacó las aportaciones a su campaña, así como su experiencia en los negocios internacionales. Sin embargo, el nombramiento llega solo un día después de que designara a Charles Kushner, el suegro de su otra hija, de Ivanka, como embajador en Francia. Vamos ahora con otras noticias relacionadas también con la llegada de la nueva administración de Donald Trump. Este domingo, un oficial del gobierno canadiense aseguró que se han comprometido a reforzar la vigilancia en la frontera con Estados Unidos. Recordemos que este viernes Justin Trudeau viajó de urgencia a Florida para reunirse con Trump después de que el republicano amenazara con aranceles del 25% a los productos canadienses si Ottawa no refuerza el control fronterizo. Hemos dicho públicamente a los estadounidenses que vamos a tratar de adquirir, por ejemplo, más aviones no tripulados y helicópteros policiales. Vamos a redistribuir personal como medida de seguridad. Creemos que la frontera es segura. Creemos que ha habido una larga historia de cooperación eficaz entre Canadá y Estados Unidos. Y cerramos en Corea del Sur. Ayer les informábamos de cómo se agotaba el tiempo para alcanzar el primer tratado global contra la contaminación plástica. Bien, el tiempo se acabó y no se logró ningún acuerdo, en parte debido al bloqueo de un pequeño grupo de estados productores de petróleo liderados por Arabia Saudita. Una semana de negociaciones en Busan, Corea del Sur no logró finalizar la redacción del primer tratado mundial contra la contaminación plástica. El embajador Luis Vallas Valdivieso, quien preside las negociaciones, pidió más tiempo. Si bien es alentador constatar que algunas partes del texto han sido acordadas, también debemos reconocer que ciertas cuestiones cruciales aún nos impiden alcanzar un consenso global. Estas cuestiones no resueltas son difíciles y requerirán más tiempo para abordarse eficazmente. Bajo la ONU, estas cumbres suelen lograr consensos, pero en Busan el acuerdo fue imposible. Varios países acusaron a un grupo petrolero de bloquear las negociaciones. Es decepcionante ver que un pequeño número de miembros sigue sin apoyar las medidas necesarias para impulsar un verdadero cambio. Si no tienen intención de estar a la altura de la ambición que requiere este tratado, por favor, háganse a un lado. El plazo para llegar a un acuerdo era hasta este domingo o las primeras horas del lunes. Pero a lo largo de la semana la frustración aumentó entre la coalición de alta ambición, formada por unos 60 países que exigen un tratado que abarque todo el ciclo del plástico y reduzca su producción, y países productores de petróleo como Arabia Saudita y Rusia, que solo quieren abordar la gestión de residuos y reciclaje, alegando razones económicas.
Más del 90% del plástico proviene de hidrocarburos. Activistas ambientales condenaron este bloqueo. Sin acción, la producción de plástico podría triplicarse para 2060, según la OCDE. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Enseguida regresamos.